Yo nací en Bogotá, Colombia. Vengo de una familia donde mi papá es médico especialista, radiólogo, un profesional muy exitoso en lo que hacía, realmente siempre lo ha sido, lo es. Mi mamá estudió filosofía y letras, era docente, era maestra de un colegio en la parte del bachillerato, los cursos superiores de literatura, y pues yo crezco en un entorno en que no me falta nada, afortunadamente, en que mi mamá trabaja por las mañanas únicamente, por las tardes está con mi hermano y conmigo, y pues una infancia pues muy alegre, muy contenta, cero escasez, posibilidades de viajar, posibilidades de buenos autos, buena casa, bueno, en fin. Llego a los 17 años y me encuentro con la primera decisión importante, creo yo, que es escoger la carrera universitaria, y pues estaba muy decidido en ese momento. Estaba entre medicina, de mi papá, o ingeniería industrial, ¿no? Muy parecidas las dos carreras. Me voy por la ingeniería industrial de alguna manera porque esa carrera ahí, en esa ciudad y en esa universidad, sentía yo que daba como las bases para entrar en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios. Y bueno, arranco mi carrera con ganas, como la posibilidad de que vas a aprender y tener las bases pues, para construir éxito y las cosas que tú quieres. Si hay aquí algún ingeniero, uno sabe que los primeros años de la carrera es como muy técnica, muchos cálculos, física, como mucha matemática, y bueno, a mí no es que me pareciera lo mejor del mundo, pero lo soportaba bien y lo tomaba como parte del proceso. Pero después de mi tercer o cuarto año, como sexto, séptimo semestre en la carrera, y si me ayudas a poner la siguiente lámina y lanzarlas todas, como que empezó como una desazón en mí, como a no sentirme como tan cómodo, porque empecé a entrar en las áreas de la carrera en que supuestamente iba a aprender cómo hacer empresa y cómo hacer negocios y cómo aprender del mundo corporativo, y yo realmente no encontré tal. Y no encontré tal básicamente porque, con excepción de 2 profesores míos, de decenas o probablemente hasta más de 100 que tuve en la carrera, todos los demás eran gente muy teórica. Claro, tenían su discurso súper bien montado, sus clases bien elaboradas, un montón de libros en la cabeza, pero en últimas eran personas teóricas. No tenían los resultados que yo estaba buscando. Yo miraba al profesor y, con excepción de esos 2, ninguno tenía su propia empresa. Eran profesores, eran empleados, y ninguno tenía los resultados financieros que yo realmente estaba buscando. Yo me acuerdo más de una clase de volver a la universidad en la tarde o en la noche, en un bus de transporte público, agarrado acá, parado porque estaba lleno, hora pico en Bogotá, me volteo y, ¿qué hubo, profesor? Como que no me cuadraba mucho la cosa. Entonces estaba como con ese desazón. Acabo 9º semestre en la universidad y tengo la oportunidad de trabajar 6 meses en una empresa. Se llamaba pasantía o práctica empresarial. Empiezo a pasar mi currículum vitae, me selecciono en una empresa buenísima, una multinacional suiza, trabajo 6 meses y en ese trabajo yo le pido permiso a mi jefe superior de si me da la oportunidad de hablar, interactuar con personas que habían estudiado carreras parecidas a las mías, como con una proyección parecida a la que yo podía tener, pero que llevaran más tiempo haciendo lo mismo. Entonces yo hablo con gente desde el departamento de informática, sistemas, producción, mercadeo, finanzas, con todos. Y entre más hablaba, en esos 5 o 6 meses que trabajé, más me angustiaba y más me preocupaba. Porque hablaba con personas que llevaban 2 años más trabajando que yo, no me parecía interesante lo que ganaban y tampoco el tiempo que tenían libre, prácticamente no tenían tiempo libre. Hablaba con personas que llevaban 5 y hasta 10 años con la misma proyección que yo, con las mismas carreras, me di cuenta que el ingreso tampoco era nada del otro mundo, que estaban estresados, que no tenían tiempo, etc. Y de alguna manera, de forma como muy intuitiva, me voy dando cuenta que si es el camino que yo decido escoger, pues nada, como que en 2, 5 o 10 años iba a estar como esas personas. Y digo, no, pues voy a hablar con vicepresidentes. Entonces, eran 4 vicepresidentes y un director general, un presidente. De los 4 vicepresidentes puedo hablar con 3 vicepresidentes y esos sí tenían el ingreso que yo estaba buscando. Pero el más jovencito tenía 54 años de edad. Hoy en día está en la flor de la juventud, como yo lo veo, pero acuérdate que yo tenía 22 años de edad. De 22 a 54 hay 32 años de diferencia y pues te parece que es muchísimo tiempo. Entonces como que dije, bueno, sí es el ingreso que me gustaría, pero 32 años, ¿no? Ya las playas del mundo, ¿no? Como que no me suena. No, uno a los 54 tiene vida, pero yo lo veía así en ese momento. Mucho respeto para las personas de 54 años en adelante.
Sé que me lo entiendes y lo tomas de buena manera. Y entonces, pues bueno, eso es como lo que yo veo. Llego a mi 10º semestre, o sea, culminando mi 5º año de ingeniería industrial en de las mejores universidades allá en Bogotá. Y antes de graduarme, yo estaba buscando. Y yo me leía todas las revistas de negocios, pedía revistas de negocios gringas, leía todo porque yo dije, oiga, no es por el empleo, tengo que ser capaz de montar un negocio propio. Me acuerdo que en ese momento una persona que estaba en un curso más abajo que yo, de procedencia judía, ha montado su empresa y en ese momento con 21 años de edad está ganando como $20,000 mensuales. Y yo, no, friegue, o sea, esto es lo que yo quiero. Entonces yo pensaba una idea de negocios, una idea de negocios, una idea de negocios, una idea de negocios. Y llega un amigo mío y me contacta. Me contacta con un librito que se usaba en ese entonces de contacto que se llama El negocio que está haciendo más millonarios en el mundo. ¿Alguien lo ha leído? No hace falta. Caricaturas, o sea, supuestamente una forma fácil de recibir un mensaje. Yo me leo las caricaturas en 20 minutos, no entiendo bien el mensaje, pero este amigo mío llega a la casa de mis papás, yo vivía con mis padres, y en la mesa del comedor me cuenta esto. Y me la cuenta de manera muy sencilla. No porque quisiera hacerlo sencillo de aposta, de adrede, sino porque no tenía mucha información. Entonces me cuenta esto en 10, 15 minutos. Y eso fue una ventaja muy importante para mí, porque yo no vi nunca el obstáculo en contar el plan de negocios. Yo la presentación que hago del plan de negocios para nada se parece a la primera parte del seminario. Trato de hacer algo sencillo porque eso fue lo que funcionó para mí. ¿Por qué funcionó para mí? Porque me di cuenta que era fácil de hacer, que era transmitir un mensaje sencillo. Y lo que me dijo es, mire, está llegando una compañía multinacional americana, gigantesca, con todo el respaldo, hacen un modelo de distribución diferente, lo que hacen es que eliminan intermediarios, eliminan publicidad, esa plata que está en la mitad la usan para mejorar su margen de ganancias y para devolver un 60 y pico % en los consumidores que se vuelven consumidores inteligentes. ¿Qué es volverse consumidor inteligente? Comprar de esa compañía lo que usted ya está comprando, crear un grupo de clientes y armar una red de distribución. Entre más redes de distribución, más chance hay de mover un gran volumen. Si mueve un gran volumen, va a ganar un buen ingreso. Si llega plata, se gana tanto más o menos. Llega platino, se gana tanto. Llega a perla, hoy en día un zafiro, se gana tanto, a esmeralda tanto y a diamante tanto. Y me dijo, y se puede llegar a diamante de 3 a 5 años. Ese fue el plan. Yo no sé cuánto me demoré, pero seguro no fueron más de 5 minutos. Y yo tuve sentimientos encontrados, o sea, tuve mucho entusiasmo, preguntas, un montón de preguntas. De alguna manera, creo que por la carrera que yo he estudiado, te enseñan a que tienes que demostrar las cosas. ¿Por qué A más B es igual a C? Entonces preguntaba muchos temas y cosas, pero yo sí estaba entusiasmado. A mí me llamó la atención. Yo le dije, listo, ¿cuál es el siguiente paso? Y me dice, 2 tareas. Y yo, ¿cuáles? Y me dice, hago una lista de 150 personas y hago una lista de sueños. Y yo pues tenía parcial final, o sea, examen final en la universidad de mercado de capitales, un tema de bolsa. Yo le di una patadita a eso, no me importa más. Me senté en el computador y empecé a hacer una lista, 152 personas, nombre, teléfono, nombre, teléfono, nombre, teléfono, nombre, teléfono, como a la 1:30, 2 de la mañana, empecé a hacer mi lista de sueños. Y ese proceso fue muy bonito para mí, porque de alguna manera esos topes que empezaban a presentarse acabando carrera y en lo poquito que había podido saborear del mundo laboral convencional, empezaron a quitarse, porque empecé yo a escribir cosas de lo que quería hacer, de lo que quería ser, de lo que quería tener, de los lugares que quería conocer, un montón de cosas. Y yo no dormí bien esa noche. De hecho, no dormí bien por las siguientes 2 o 3 noches. Si alguien aquí no pudo dormir cuando le contaron el negocio, de pronto va por buen camino. De pronto. Porque fue como me pasó a mí. A los 2 o 3 días me dice que tiene que hacer un seguimiento. Yo listo. Me revisa las tareas. Muy bien. Yo le digo, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Y me dice, deme más información. Y me dice, no le puedo dar más información, así con voz de serio y todo. Y no era porque no quisiera, sino porque no sabía nada más. No tenía ni idea, entonces yo no le puedo dar más información. Se satura su cerebro, mucha información. Y yo, bueno, tengo un manual que se llama Los 8 pasos del patrón del éxito. Estúdieselo. Y yo, listo, papá, preste para acá. Empecé a leer eso. No me acuerdo bien lo que hablaba, me acuerdo de una cosa. Me acuerdo que en el proceso en que explicaba cómo hacer la lista, las llamadas y el plan, ponían un ejemplito, como una parábola, y hablaban de que uno se imaginara que encontró una mina de oro. Y uno vio la mina de oro, se la vio. Oro, tocó el oro, sabe uno que es oro.
y le preguntaban a uno que el objetivo en ese momento era explotar, sacar la mina de oro para lucrarse, para pues, conseguir las cosas. Y le decían que para poder hacerlo necesitaba armar un equipo de personas y tocaba entrar en contacto con el equipo de personas para explotar el oro, para excavar la mina de oro. Y decían, preguntaban en el folletico, ¿qué pasa si usted, su amigo, le dice que no? Va al siguiente. ¿Qué pasa si su hermana le dice que no? Va al siguiente. Y de alguna manera eso se me grabó y así fue como yo empecé a hacerlo. De alguna manera entendí pues que no todo el mundo iba a decir que sí, no me causó ningún problema en la cabeza y empecé a prepararme para presentar la oportunidad. Nunca nadie me dio el plan de negocios a mí. Nunca. Nunca, 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 nunca. Yo lo que hice es que me senté y dije, ¿cómo me gustaría que me contaran el negocio? Y como me lo habían contado en 10 minutos, pues yo armé mi discurso como de 5. Y ese era mi plan de negocios. A mí no me funcionó que la gente viniera a mi casa. Yo lo que hacía es que iba a la casa de las personas, muy uno a uno. Eso es como yo me sentí cómodo y empecé a hacerlo. Y empecé a hablar con un montón de personas, amigos, muy entusiasmado. Y un negocio muy informal, pero fue como yo arranqué. De alguna manera a veces había grupitos grandes o lo que sea, 5, 6, 10 personas. Entonces me compré una pizarra, lo más común y corriente, ordinario que había. Es una pizarra feísima, con una tirita y una pitica, una cabulla, una cuerdita. Llegaba a las casas de las personas y entonces empezábamos a buscar qué qué cuadro se podía quitar, porque no tenía tripié, eso no existía, por lo menos en nuestro grupo no existía. Entonces pues la dueña del lugar o el dueño como que sufrían ver la pizarrita, ¡pata! Y entonces llega hasta tal nivel, ¡pata! Y entonces un nuevo sistema de distribución, ¡pata! ¿No? Y pegaba contra la pared, pero así arrancamos. Me acuerdo que en ese momento había 2 profesores que me interesaba mucho poder hablar con ellos en la universidad. Uno, porque era especialista en un tema que se llama prospectiva. Y yo nos había explicado que él se había entrenado, se había especializado, su posgrado después de la carrera, él era entrenado en ver tendencias de negocios. Y yo, pues, no, como que todo cuadra. Lo llamo tratando de hacerlo sentir bien, como me han enseñado. Profesor, habla con Camilo Pinto, yo he estado en una de sus clases, tengo una información de un proyecto de negocios muy ambicioso, muy interesante, y me encantaría la opinión de una persona con sus credenciales. Claro, Camilo, pásate por la oficina. Arrancaba yo, le contaba la historia y decía, eso es impresionante, eso funciona por esto y estos cambios y no sé qué. Arranca el negocio y a las 2 semanas se raja, se va. Y yo, ¿qué pasó? No, como, ¿qué pasó? Pudo más el que dirá en las burlas de sus compañeros y sus colegas que una visión de un tipo entrenado en tendencias. Y cada vez reforcé yo mi opinión en que una cosa es tener resultados prácticos y otra cosa es tener resultados teóricos. Y por eso, ¿saben qué? Por eso yo valoro y respeto tanto a sus diamantes y a los míos. Porque vienen de un montón de sitios distintos, pero han probado por su esfuerzo, por su trabajo y por su visión, que tuvieron resultados en esto. Ellos están en el punto B, y eso para mí vale toda la plata del mundo. Y hablé con otro profesor. El título de esa clase era Estrategias Creativas de Comercialización. ¿No? Lo llamo, era un profesor un poquito más así, lo contacto igual, me dice, sí, eso es bueno, sí, eso es bueno. Eso funciona, interesante. Camilo, muy interesante. ¿Y profesor, le parece bueno? Sí, me parece buenísimo. ¿Va a arrancar, profesor? No. ¿Profesor? Empresario. Profesor, teoría, empresario, práctica y resultados. Y así arrancamos. Y un sábado en la tarde, había contactado a un amigo mío que había arrancado el negocio. Él entregó un material de contacto a 3, 4 compañeros de una clase que él tenía de economía, estudiaba economía en mi misma universidad. Un sábado 4 o 5 de la tarde, cuento el negocio con mi pizarrita, y habían 4 personas nuevas, 4 invitados. 2 cruzados, apáticos, criticones, nada que ver, ¿cómo va a hacer esto? No sé qué, yo soy fulano, la universidad, bla, bla, bla. Otro que era así. Así. Yo dije, uy, ese entra seguro. Y otro que no mostraba emociones. Esas personas que son muy planas, ¿no? Como que no saben, están contentos, bravos, ¿no? Plano. El que era así, no entró y me di cuenta que era así. Era así. Era así. ¿Te has encontrado gente así? Chévere, pero pues no entró. Y pasó una cosa muy curiosa. Y pues el que se quedó como sin emociones, ya les cuento qué pasó. Como
no me acuerdo, como 10 días después, me llama mi auspiciador en ese entonces y me dice, Camilo, logré cuadrar una reunión con mi auspiciador, ese tipo tiene un montón de información, él sabe lo que quiere, sabe cómo hacer este negocio, y cuadra una reunión pequeña en un apartamento, como en un salón social del apartamento, somos 13 personas, 8 de mi grupo, 5 de mi auspiciador, y ahí conozco yo a hoy en día diamante ejecutivo Carlos Eduardo Castellanos. Y sí, increíble. Y mira, Carlos Eduardo llegó en bus, no tenía carro. Carlos Eduardo llegó cargando una pizarra gigantesca. Pero Carlos Eduardo llegó a ese saloncito como yo quería que hubieran llegado mis profesores de universidad. Él llegó con la visión, él llegó con entusiasmo. Él siempre, desde que lo conozco, así no tuviera un peso en ese momento, él hablaba distinto. Él hablaba un lenguaje de posibilidades, un lenguaje de esperanza. Vamos a hacer esto, vamos a lograr no sé qué. Y todos los profesores de mi universidad hablaban distinto, muy estructurado, sí, un lenguaje muy académico, pero no tenían esa vida, no tenían esos sueños. Y yo encontré mi primer mentor en el negocio y dije, yo quiero eso. Y él hablaba diferente y decía, y entonces te montas en el vehículo y pones primera, y entonces con primera pasa esto y no sé qué, y después metes segunda, y entonces nosotros, y entonces, sí, así era, y metes tercera, y entonces en tercera pasa esto y esto, y metes cuarta y llegas a diamante. Y entonces no sé qué, y nosotros, uy, como dice Guaya, qué susto, ¿no? Estamos entusiasmados, qué locura, como que agarramos la visión. Y ahí estaba sentado el de hace como 10 días, el del plan sin emociones. Se contagió de eso, ya empezó a reflejar un poquitico más de emociones. Y hoy en día son diamantes de la organización Catalina y Fernando Palacio. Impresionante. ¿A qué voy con este asunto? Que tú no sabes dónde va a estar un diamante. Y no los busques perfecticos, ni encorbataditos, ni hablando perfecto. No, Fer era una persona común y corriente. Yo tenía 23, él tenía 21. Un muchacho que salía a fiestas, que rumbeaba, le daba pavor dar el plan, siempre me tocaba a mí. Un día me tocó ya decirle, oiga, se me complicó una cosa, hágalo usted. Y pues me dijo de todo por teléfono, yo colgué, se lanzó. Un montón de situaciones y así arrancamos todos, no somos perfectos, pero entiende que este negocio se construye con pasos de bebé, pasos de bebé. Hay veces, yo creo, que no es tan importante buscar compromiso, sino aprender a llevar a los nuevos con pasos de bebé y poquito a poco yo creo que las piezas del rompecabezas caen en su lugar. Pedí un montón de información en el camino, revistas, libros de negocios, porque eso en mi personalidad y con mi forma de ser me ayudaba a tener piso y por eso tratamos de arrancar el seminario de esa manera. Me promueven los Opens, mi primer Open no me gustó. Un lugar retirado donde yo me movía en Bogotá, no me gustó el orador, hacía frío, un lugar feo, cansón, harto, al lado un personaje que no me sentí cómodo con él, decido no ir a Opens, no pasa nada, estaba en mi proceso, me promueven mi primer seminario. ¿Ustedes, alguien tiene gente acá que no vino al seminario? ¿Que hubiera sido su primer seminario? Yo no fui a mi primer seminario, pero por una razón de peso. O sea, reto a cualquiera de las personas que no vinieron a que tuvieran una razón de peso como yo la tuve. Yo no fui a mi primer seminario porque pasó algo bien fuerte. No fui a mi primer seminario porque tenía un paseo con mis amigos. Entonces me fui al seminario, cervecita, no sé qué. Y no somos perfectos. Y claro, los oradores eran de medio pero, ¿no? Doble diamante Miguel Aguado y diamante no sé qué, Lourdes Enríquez, ¿no? Pero aquí estamos. Construyó el negocio, llegó al 15%, me estanco al 15%, como buen downline, a quejarme con el upline. Oye, ¿yo por qué no crezco? Y no sé qué, y esos otros que usted tiene sí crecen. Y Carlos Eduardo, él es todo tranquilo, ¿no? Fresco. Camilo, es que, pues usted no es, me dice Pinto, usted no está haciendo probablemente lo que toca hacer. ¿Cómo así? Me dice, sí, yo le probé una convención hace como 1 o 2 meses y usted no quiso ir, no pasa nada. Y yo, y entonces yo le sugiero que vaya a la siguiente convención. Y yo, listo, ¿dónde es? Me dijo, en Panamá. Y yo, ay, Dios mío, ¡qué susto! Entonces, pues Panamá estaba como a $1,000 de distancia de Bogotá. El negocio me dejaba en ese momento, yo no sé, como $200, $300, no mucho realmente, pero no sé, creo en él y voy. Me empaco a Fernando conmigo, 2 o 3 gatos se van conmigo también. Y
gatos y personas, ¿no? Y yo no me acuerdo que aprendí en términos de técnica de ese seminario, de esa convención. Yo me acuerdo de lo que yo sentí. Yo me acuerdo de la visión que yo agarré. Yo vi, creo que en esa convención todos los diamantes eran mexicanos. Y yo por primera vez en mi vida, de mi vida más o menos adulta, temprana adultez, encontré modelos que yo quería seguir. Encontré personas en las cuales yo me quería convertir como ellos, quería ser como ellos. Encontré gente que buscaba oportunidades, que estaba hablando de sueños y lo más importante, que no era bla, 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 sino que estaban respaldando eso con su actitud, con sus palabras y más importante con sus acciones y con su trabajo. Y llegamos locos, dimos reconocimientos, eso fue la locura. Y después de estar estancado al 15%, a los 3, 4 meses, no me acuerdo bien, llega la calificación al 21%. Y por eso te hablamos nosotros con tanta fuerza de la convención. Y la mía fue la más importante, la primera convención. Quizás la tuya no. Y no importa realmente, pero yo sí creo, después de hablar con muchos esmeraldas y esmeraldas y diamantes, que normalmente para cada uno de ellos o de nosotros es en una convención donde tú tomas la decisión y donde aprendes a aumentar ese martillo a tal punto en que entiendes que calificar es una decisión. Yo oí a Mario hablar ahorita en el intermedio que decía que los procesos de calificación no tardan tanto y yo estoy de acuerdo. De hecho, en un momento el que fue el mayor diamante gringo que más invitaban a conferencias en Estados Unidos, un tipo que era congresista ya muy importante, decía que en opinión de él un proceso de plata es un proceso siempre de menos de 90 días, siempre. De 90 días ya sé lo que tenías que hacer. Y un proceso de esmeralda siempre era un proceso de 12 meses. Y un proceso de diamante siempre era un proceso de 24 meses. Pero me refiero de 90 días así. De 90 días así, de 12 meses así y 18 meses así. Y calificamos a plata y pues fue bonito pues porque yo seguía viviendo con mis papás, se recibía ya algo más de dinero y fue la independencia para mí a la edad de los 26 años. Si me ayudas ahí con una laminita que hay después, dale ahí. Y ahí está Fer con 20, no me acuerdo cuántos años, a los 26 yo me califico platino, arranco otro negocio que me pone la vida por delante, que fue muy próspero, exitoso, es muy próspero y exitoso. El año pasado ya yo me retiro de ese negocio, sigo como dueño, como uno de los socios, pero ya no trabajando activamente, ya por haber consolidado unas inversiones y este negocio. Y pues ahí pasa, y califico platino, y yo quiero que sepas que en mi caso de platino esmeralda eso fue así. Eso sí fue voladito, 7 años. Y si llevas un tiempo en un pin estancado, yo te entiendo, porque yo pasé por ahí. Lo que pasa es que yo creo que en este negocio también entramos a veces en la rutina de Amway. Y ya sabemos que la lista y contactar y dar el plan y el seguimiento y el sí, pues estamos zombies. Vamos y venimos de la casa a la orientación, vuelvo a la casa, el seminario, pero perdiste la pasión, compadre. Y yo creo que es clave que tú revivas la pasión, y no por mí ni por tus diamantes, por ti. Si es que son tus sueños, y esta vida es muy cortica y no sabemos cuándo se nos va, y puede ser mañana o en 5 años. Y yo arranco esto a los 23 años y tengo 38, 15 años han pasado, igual iban a pasar. Y me voy a voltear y voy a tener 50, y si la vida me permite 80 o lo que sea, igual va a pasar contigo. Y créeme que la vida se ve mucho más rico dentro de este negocio que por fuera, por dinero, por libertad, por relaciones, por la madurez que empiezas a generar, por una forma de pensar que yo no he encontrado en ningún otro lado. Porque esto para mí es un mini mundo de personas que pensamos distinto, que creemos en posibilidades, que nos gusta, no sé, pensar en soluciones, en que hay oportunidades, que podemos salir adelante, en que el mañana puede ser mejor al hoy. Y yo te reto para que tú hagas eso, que entres bien adentro de ti y busques qué es lo que te está moviendo. Porque es que antes del negocio lo que pasa, ayúdame con la siguiente lámina, en el platino, un paréntesis importante y lo trato muy rápido. Algo que nos sirvió a nosotros mucho, Leila por su lado sin haberla conocido y a mí, es que hemos sido muy juiciosos con la plata, pero mucho. Desde los 26 yo entendí la importancia de ahorrar y aprender a invertir y por eso, de alguna manera, junto con el otro negocio, este negocio, el manejo de la vida financiera, muchas cosas se han podido adquirir financieramente hablando, pero es por esto. Dale la siguiente, porfa, dale. Y dale la siguiente, clic, 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 eso vamos rápido, clic, clic. Y a esto quiero llegar.
es clave, yo creo, que no solamente seamos mensajeros de un mensaje de libertad, sino que lo mostremos, que tú te veas más próspero, que tu billetera esté más gordita, que aprendas a que tu parte financiera mejore. Y simplemente con lo que pretendo mostrar acá es, con un pequeño ahorro mensual, cuánto capital, patrimonio, como quieras verlo, puedes empezar a armar. $250 al mes, que es una suma pequeña y manejable, creo yo. Con proyectar eso a 25 años tienes a una tasa normal de retorno $213,000. ¿A quién le servirían en un diciembre $213,000? O vas por la calle y dices $213,000, qué porquería. Te botas patada al otro, mío, yo lo vi. Pero son 25 años, sí, pero si aprendes a ahorrar 500, como nosotros aprendimos a ahorrar, y después aprendes a ahorrar 1,000, como lo hicimos nosotros, y después aprendes a ahorrar $1,500 al mes, y después $2,000 al mes, y después $3,000 al mes, y después $3,500 al mes de ahorro, de inversión, pues eso lo proyectas, el patrimonio, el capital que empiezas a formar es realmente importante. Y eso es una pildorita que a nosotros nos sirvió y que no quería dejar de compartirla. Si me ayudas con la siguiente, así estaba yo esos 7 años de platino. Ayúdame con el videito. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Ah, claro, yo no era así, ¿no? Es figurativo, ¿no? Es figurativo, él no era así. No era así. Pero ¿a qué voy? A que en esa relación entre esos dos jóvenes, yo creo que faltó algo, o falta algo en ese momento. Pasión. Estoy seguro que él no hubiera estado con esa niña al principio, si cuando la conoce es así, ¿no? Tran, y bueno, todo lo que vieron ustedes en el video. Como que, ¿quién se enamoraría de un tipo así? Por pinta, por bien plantado, por guapo que fuera. Nadie. Qué jartera estar con una persona así. Y eso nos pasa en el negocio. Llegamos a un pin, el 2, el 15, el 18, nosotros en platino, no sé, y no importa realmente. Y que ya estamos en el negocio así, y tomando así, y así. Y yo creo que necesitamos recuperar esa pasión. Recuperarla, acordarnos porque firmamos ese bendito contrato de distribución con Amway. Y en ese momento, cuando llevaba esos 7 años de platino, entra Leila a mi vida y fue un ingrediente muy importante en nuestra receta construyendo este negocio. Y los dejo con ella para que les cuente un poquito la cosa. Bien, y yo pues les cuento un poquito como mi antecedente. Cuando, antes de conocer el negocio, yo vengo de una familia muy pequeña, yo soy hija única y pues mi padre viene de otro país, mi padre no es colombiano, es libanés y de él aprendí muchos de los principios de éxito que ahora entiendo que realmente son de éxito y que a uno a veces lo que le dicen los papás le suena como lora, decimos allá, aquí se dice como lata, ¿verdad? Como latoso, como que tantas cosas. Mi papá fue un hombre que se hizo a pulso, que llegó a este país pues con algo de dinero y con algo de inversión, pero no tenía demasiado y empezó a hacerse su negocio, empezó a hacerlo de puerta en puerta. El oro que viene de allá es un oro muy valioso porque es un oro de 24 quilates, entonces él traía oro y iba de puerta en puerta tocando para vender su oro, pero imagínense que en la avenida, cuando él vino, tenía 32 años y ya tiene 89, de manera que cuando vino, se vino en barco, porque apenas estaban empezando los aviones, imagínense la época, y el capitán del barco, de quien se hizo muy amigo, le dijo que para que le vendieran tenía que decir una palabra no muy buena, cuac, cuac. Cualquiera que se imaginen que sea una mala palabra, que tenía que tocar la puerta y decir esa mala palabra. No, cualquiera. Y entonces empezó y muy rápidamente se dio cuenta pues que estaba haciendo las cosas mal y empezó a investigar y averiguar y entendió que le habían hecho una mala broma. Y imagínense la cantidad de rechazos que recibió y la cantidad de dificultades que tuvo hablando otro idioma y sin saber qué era lo que tenía que hacer y decirle a las personas para poder pues vender sus productos, para poder vender el oro que traía. Y yo creo que ese camino hizo que él fuera una persona de una mentalidad especial. Mi papá
pues nunca tuvo créditos, nunca. Yo me acuerdo de ver a los gerentes de los bancos yendo al almacén de mi papá, que pues después de un tiempo pudo comprarse un localito pequeñito y después de un tiempo pudo agrandar el local y después pudo rentar un almacén más grande, y llegó un momento en el que con esa cultura del ahorro de la que habló Camilo, el dueño del almacén que él estaba rentando en ese momento dijo que iba a vender el edificio, y oh sorpresa, porque ni siquiera se lo ofreció a mi papá, y mi papá con sus ahorros pudo comprarse el edificio donde tenía su almacén muy de contado, muy austeramente vivió, y los libaneses yo pienso que siempre se han caracterizado como por no ser muy mostrones, sino que hacer las cosas bien financieramente, y esos fueron los principios que mi papá me enseñó, aparte de muchos otros. Me acuerdo de ver a los gerentes de los bancos yendo a ofrecerle las tarjetas de crédito, porque nunca ni ha tenido ni tuvo ninguna, y siempre mi papá le decía, no gracias, no gracias, no gracias, y aprendí mucho de él y todavía sigo aprendiendo, y pues él ya... está bien entrado en años, y yo lo único que quiero es poderle de alguna manera demostrar que hizo un buen trabajo conmigo. Y yo creo que hacer este negocio puede ser una muy buena manera de hacer eso con mi papá. Nunca me dijeron que no. Mi mamá viene también de orígenes libaneses, se conocieron en Barranca, que es la ciudad donde yo nací. Nunca me dijo que no, siempre trató de darme lo mejor. Me dejó ir a estudiar a la capital del país, yo escogí la carrera que quería estudiar. Acuérdense, hombre libanés, que son bien machistas, pero él siempre entendió que tenía que dejarme trascender y que tenía que dejarme salir, y que el mundo existía allá afuera y que tenía que dejar aflorar lo mejor de mí. Me dejó ir a estudiar una carrera, porque a veces hay hombres que son tan machistas que ni siquiera dejan que sus hijas, mujeres, sobre todo, estudien carreras, porque pues qué van a hacer en la calle. Y cuando yo estaba estudiando mi carrera, ya al final mi papá me decía siempre, no busque un empleo, monte un negocio, yo no quiero que... No, pero no decía así, decía, monta un negocio. Bueno, ustedes saben que ellos, creo que nunca se les quita la manera de hablar un poquito diferente. Yo tengo amigas del colegio que todavía ni le entienden, y pues ya tiene como 50 años de estar en este país, y él siempre me dijo eso, pero a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Uno cree que los papás son anticuados y que no entienden las tendencias económicas y que no saben que el mundo cambió, y que ¿sí o no? ¿Sí o no? Que a uno le suena que los papás a veces como que no entienden, y solamente cuando el tiempo va pasando y la vida, a las buenas o a las malas, te va mostrando cómo son las cosas, uno va entendiendo y uno va realmente cada vez más pareciéndose a los papás y pensando de la misma manera, porque los principios son los mismos, los principios del éxito son siempre iguales. Yo pensaba que el futuro era emplearme en una compañía multinacional, y era mi sueño, y ni siquiera sabía cuáles compañías multinacionales existían, pero no importa, yo tenía el sueño claro, y de alguna manera pues siempre como que no tuve, yo los nos no los veía, si me los decían, si los tenía al frente no los veía, yo esquivaba, porque tuve una infancia, como les digo, pues como muy complacientes, mis papás conmigo por ser hija única y por sus antecedentes de todo lo que vivió. Y muy rápido salí de mi carrera y empecé a trabajar. Tuve un empleo, no me sentí muy contenta, dije yo no quiero esto, me puse a buscar otro empleo y rapidito salieron las cosas. No estaba acostumbrada a que la vida me dijera que no. Tampoco me gustó mucho ese, y ahí ya empecé a sentir cosas que ya eran un poquito más profundas, porque con mi primer empleo yo dije, bueno, de pronto es que este empleo tiene algo muy particular y bueno, yo no tengo como mucha proyección, yo estaba sola en un departamento, voy a buscar en otra parte. Y me fui a buscar empleo en otro lugar, y en ese lugar encontré a una señora maravillosa que era mi jefe, era la gerente de mercadeo de la cadena de hoteles Radisson en Bogotá. Y ella le reportaba directamente al gerente general de la cadena de hoteles. ¿Los hoteles Radisson existen acá? Ok. Ella le reportaba directamente al gerente general de la cadena de hoteles, de los hoteles en Bogotá. Y ellos
tenían un comité de mercadeo y ventas todos los viernes de 2 a 5 de la tarde. Gerencia de mercadeo, gerencia de ventas y gerencia general. Y éramos 2 personas que trabajábamos bajo su mando, bajo la gerente de mercadeo, que éramos 2 asistentes de mercadeo, y los viernes nos teníamos que quedar, más que como responsabilidad laboral, como responsabilidad emocional, porque esta señora salía de esa reunión como si le hubieran pasado un tractor por encima. Esta salía llorando, destrozada, despelucada, descompuesta, descompuesta, ¿se entiende? Porque era una reunión muy fuerte, porque esas 2 personas tenían un temperamento muy fuerte y el gerente general realmente tenía una manera como muy a la herida de decir las cosas. ¿Alguien ha tenido un jefe así alguna vez? ¿Nadie? Esperen tantico nomás, eso no demoran. El mundo laboral. Yo estaba empezando el mundo laboral en ese momento y pues si ella se iba en algún momento, había dos personas que teníamos la posibilidad de ocupar ese cargo. Y cuando tú estás en un lugar y lo que ves que sigue como proyección, supuestamente como el ascenso que te van a hacer, es una cosa como esas, yo ahí ya como que dije, paso no gracias, yo no quería estar todos los viernes llorando porque me maltrataran. Y ahí empecé a entender un poquitico más que como que no era tan chévere. Ella siempre me dijo, yo no quiero que usted crezca en un mundo laboral así, la vida no es así. Y ella misma me ayudó a buscar trabajo en otra compañía. Y yo le dije, yo me quiero pasar como al sector de telecomunicaciones. Y ella me dijo, pues yo tengo una amiga que trabaja en una muy buena compañía, déjeme la llamo. La vida me fue abriendo las puertas y la amiga de mi jefe se iba a ir del trabajo que estaba ocupando y quedaba la vacante. La historia corta es que duré 7 años trabajando en esa compañía de telecomunicaciones con una muy buena proyección, gracias a Dios, profesional. Yo empecé manejando solamente Colombia en la parte de director regional de la parte comercial de un producto y a los 7 años ya estaba con oficina aparte, me habían puesto asistente, me habían puesto a manejar la región andina, o sea, Colombia, Ecuador, Perú, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, perdón. Y estaba bien, estaba contenta. De remate me pagaban en dólares y aquí es como, no sé si aquí ha pasado mucho en los últimos años de la economía, pero en Colombia hubo un momento en el que el dólar valía 2.000 pesos y empezó a subir a 2.100, 2.200, 2.300, 2.500, 2.900 y yo firmé contrato cuando el dólar valía 2.000 y el dólar alcanzó a llegar a 2.900, o sea que mi ingreso, como era en dólares, iba de para arriba y llegó casi a multiplicarse en un 50% más. Y entonces yo estaba en una situación supuestamente muy contenta, pero en ese momento tenía como 28 años y yo sentía que me faltaba algo. Yo manejaba mi tiempo, yo llegaba a la oficina a la hora que yo quería, pero en ocasiones, y me acordaba de cuando no estaba en oficina sola aparte, había gente que se paraba en la puerta a mirar a ver a qué horas llegaba, a qué horas salía. Yo tenía límites que ya no quería tener más. Yo tenía este cargo, seguía el vicepresidente comercial y el dueño del aviso. Y el vicepresidente comercial era cuñado del dueño de la compañía. O sea, mi proyección para crecer estaba ahí. Hacía 4 años que había tenido mi último ascenso y ya no tenía posibilidad de tenerlo más. Y yo tenía 28 años, yo decía, yo quiero más. Y sentía que ya no era capaz de devolverme a buscar trabajo en otra compañía porque ya tenía muchas libertades, porque ya tenía una oficina aparte, sola, yo era la jefe, todo. Entonces estaba en el momento de buscar alternativas, de buscar opciones, de mirar qué hacer. Y ahí me volteé a pensar en lo que me decía mi papá. Me demoré un poquitico, unos 15 años en entender. Pero bueno, todos tenemos que vivir un proceso y todos tenemos que pasar una experiencia. Y empecé a pensar en alternativas y por eso tal vez valoro tanto lo que hizo mi papá, porque yo me junté muy profesional, muy administradora de empresas, con un primo mío que era economista. Y entonces yo me imaginé en mi cabeza, pues si yo sé administrar y él sabe las tendencias económicas porque es economista,
pues aquí la vamos a sacar del estadio y vamos a saber, mejor dicho, qué negocio montar, y yo debo tener la experiencia de saber montar un negocio. Y estuvimos investigando como por más de 18 meses la posibilidad de montar un restaurante. Y entonces empezamos a averiguar costos de rentas de locales, y pues las rentas de los locales eran más o menos $2,000, y comprar la cocina, comprar provisiones, comprar mesas, comprar sillas, comprar, había que hacer una inversión para un restaurante más o menos de un tamaño pequeño, como de $20,000. Y aparte empezar a ponerlo a funcionar sin nada, ¿no? Sin empezar a ponerlo a funcionar, sin pagar servicios, sin pagar nómina, sin pagar nada. Y pues ¿ustedes qué creen que pasó? Que nos dio miedo. No fuimos capaces nunca durante 18 meses, por lo menos una vez cada 15 días, 2 veces al mes, nos reuníamos a hablar de nuestro maravilloso proyecto, que se quedó en proyecto, se quedó en papel, no fuimos capaces de hacerlo. Y en esas estaba yo, muy cómoda con la oficina, buscando alternativas. Como les dije, manejaba mi tiempo, pues porque tenía oficina independiente, y entonces, como manejaba el tiempo, yo iba al gimnasio a veces por la mañana, a veces por la tarde, y aquí conocí a este caballero en el gimnasio. Él pasó, él tenía ya 10 años de estar en el negocio, entonces él pasó y me sonrió. Y a mí me pareció sospechosa la sonrisa. Yo dije, ¿y este de qué se ríe a las 7 de la mañana? Yo pasé muy brava y lo miré raro. Y después dije, ¿pero por qué tiene uno que ser tan bravo en la vida? Entonces pasé y le dije, hola. Y ahí empezó, en julio del 2006. Te atrapé. ¿Te dejaste atrapar? Ellos creen que ellos son los que nos atrapan. Dejémoslos creer que sí. Ahí empezó nuestra historia muy rápido. Yo me di cuenta que había muchas cosas que se parecían a lo que yo había visto en mi vida de mi papá, que había entendido que eran principios de éxito, que no eran tan fáciles de encontrar, y muchas cosas de su forma de ser y de su forma de pensar, que era lo que yo estaba buscando en un hombre. Y pues en diciembre él tenía un viaje programado con Fernando y Catalina Palacio, diamantes de nuestra organización ahora, que se iba a hacer. Y entonces esto era de julio a diciembre, y más o menos en septiembre Catalina me dijo, porque él no cayó en cuenta de invitarme, que si yo quería ir al viaje, pero ya era demasiado tarde, porque a él no se le ocurrió, ¿no? Hombres no detallistas por ahí, con muchas otras virtudes, de manera que eso no importa. Tienen que tener muchas otras virtudes para que les opaquen la de no ser detallistas, señores. El viaje estaba programado, yo ya no cabía en el viaje porque ya tenían vuelos comprados y todo, y ya no había cupo en los mismos vuelos ni en los mismos hoteles, entonces yo no pude ir al viaje. Y ahí yo dije, bueno, esta relación o murió o siguió, pues porque se iban a ir un mes, y en ese mes pues íbamos a estar completamente distanciados. En ese periodo de julio a diciembre pasaron varias cosas. Yo me acuerdo que yo veía a Camilo muy informal, pues de hecho él iba al gimnasio a las 8 de la mañana, cuando la mayoría de la gente a las 8 de la mañana estaba en saco y corbata. ¿Se dice saco y corbata? En saco y corbata, muy vestida para ir a sus oficinas. Él iba al gimnasio. Yo lo veía entre semanas siempre vestido más o menos informal, no de jeans y camiseta, pero sí de pantalones normales, como ¿de qué? Casual, exacto. Pero había unos momentos en el que el domingo a las 10 de la mañana este hombre se iba en saco y corbata, y yo decía, bueno, pues será una iglesia, quién sabe qué cosa rara será lo que hace, porque pues entre semana está vestido casual. Y llega el fin de semana y un domingo o un sábado a las 6 de la tarde sale vestido así. Yo no le preguntaba nada, él no me decía nada. Y hasta que hubo un día en el que me dijo, un viernes por la noche, mira, yo voy a ir a una comida, era en uno de los mejores clubes que hay en Bogotá, porque le vamos a celebrar a un amigo su calificación de diamante. Para mí diamante, piedra pómez, piedrita de casa, era lo mismo porque no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Yo entendí celebración, club, comida, yo le dije, rico, ¿qué me tengo que poner? Y me dijo, no, es que tú no vas. Y ahí yo
ya dije, bueno, un momentico. Tú te estás poniendo ropas raras a unas horas y estás haciendo, ¿qué es lo que está pasando? Algún día entenderás. Dio la vuelta y se fue. Para su comida era la celebración de Diamante, en ese momento de Carlos Eduardo Castellanos, y invitó a las personas de su organización a hacer una comida pues muy íntima, y obviamente no me podía llevar, pero ¿cómo va a entender uno en ese momento? ¿Mujeres me entienden? Obvio. Yo ya sabía que había algo muy importante en su vida. Cuando llegó el momento de ese viaje, entonces él me dijo, ¿tú realmente quieres entender yo qué es lo que hago? Y ustedes creen que yo como estaba un poquitico digna nada más, ¿no? Yo me volteé y le dije, pues si me quiere decir, pues diga. Y me dijo, no te voy a decir, y me dejó 20 cassettes. Y por ahí 3 libros. Él dijo, esta que se mantenga ocupadita para que no tenga mucho tiempo de andar por ahí de rumba en la calle. ¿Se entiende de rumba? Y la verdad yo tampoco tenía mucha intención de andar por ahí parrandeando. Entonces me dejó como 20 cassettes. Nunca me dio el plan. Yo no entendía nada. Entonces yo empecé a poner cassettes y a quitar cassettes. Este habla muy rápido. Este parece un culebrero. ¿Culebrero se entiende? Una persona que habla así muy rápido y que es que tú no entiendes nada porque parece que estuviera embobando culebras y... Culebrero, embobando culebras. A este no le entiendo, este habla muy pasito. Mario Orsini me parecía que hablaba muy pasito en un CD, que me acuerdo mucho que se llama Magnífico, que después fue de mis favoritos, pero que yo en ese momento ni siquiera entendía, ¿no?, la magnitud de eso. Ay, no, este habla muy despacio, qué pereza, y lo quité. A mí lo único que me gustó de lo que me dejó Camilo, y por eso... Uno siempre tiene que mirar un poquito en qué andan las personas para saber qué material le dejas. Y para saber qué material le dejas, tú tienes que saber qué material tienes. Y para saber qué material tienes que oírlo. Me dejó a Roberto Pérez. Y yo en ese momento de mi vida estaba en un plan de buscar un poquitico más, mejorarme a mí misma, superarme a mí misma, de crecer como del corazón. Y ustedes saben, ¿quién conoce a Roberto Pérez? Bueno, casi todos. Y los que no saben, Roberto Pérez es un mentor espiritual que si tú estás en esa onda de mejorar como ser humano, puede ser un gran camino que te puede ayudar. Y yo entendí que aquí había eso. Fue lo único que entendí en ese momento. Camilo llegó, por allá pasaron cosas con monjes budistas en ese viaje, ya van a ver ahí cuáles son los monjes que yo digo que le lavaron el cerebro y que lo hicieron darse cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Y Camilo llegó con intenciones ya serias conmigo. ¿Se acuerdan que les dije que esto o pasaba a mayores o se moría porque ahí no había nada más que hacer? Y bueno, pasó a mayores, como verán. Y empezamos entonces a trabajar. Yo no sabía de qué estaba hablando. Yo no entendí que este negocio podía hacer clic con lo que yo estaba buscando del restaurante. Yo lo único que entendí es que esto era algo muy serio para él, que era importante para él y que las cosas que había que hacer no eran cosas muy difíciles. A mí no me pareció difícil hacer una lista. Camilo me dijo, haz una lista. Y yo dije, pues a ver, ¿cuánto me vale hacer la lista? Nada, yo hago la lista. Tenemos que tener todos los días ocupados si queremos trabajar, porque yo decía, sí, trabajar. Ahí sí ya me explicó el plan. Administradora de empresas, numérica, y no entendí ni papa. ¿Se entiende ni papa? Nada, o sea, no entendí. Yo decía, pero ¿cómo? Ya duré como una semana preguntándole hasta que yo ya dije, bueno, no importa, yo igual, entiéndalo o no lo entienda, pues yo te voy a acompañar, ¿no? Como por 6 meses duramos trabajando con mi lista. Yo muy como en el plan de, sí, yo te acompaño, yo te ayudo, es tu negocio, no por nada diferente a que no lo entendía, como para mí yo iba a los eventos y todo, hasta que hubo momentos mágicos. Uno de esos fue cuando conocí a Claudia Santos, hoy en día mi diamante ejecutiva. Un aplauso para Claudia, por favor. En ese momento no se habían casado Carlos Eduardo y Claudia, y yo la conocí. Claudia me organizó toda una experiencia de cuidado de piel. Yo hice la tarea, yo no tenía nada que perder, tenía todo por ganar, todo era una expectativa, todo me parecía chévere, me parecían planes bonitos de hacer, y yo invité gente, alquilamos sillas, todo, hicimos un evento muy bonito, y Claudia al final dijo, yo a esta la agarro por mi cuenta. ¿Saben qué palabra iba a decir, verdad?
la que yo creo que hemos dicho durante toda la tarde y ustedes entenderán. Y ese fue un momento mágico para mí porque en el mundo de donde yo venía, sí, uno hacía amigos y tiene grupos como de personas de afinidad en sus trabajos, pero nunca nadie había dicho de esta me encargo yo, a esta la entreno yo y a esta la formo yo. Y ahí empezamos y seguimos haciendo las cosas. Y otro momento mágico para mí fue cuando conocí a Carlos Eduardo en una asesoría, pues porque ahí estábamos trabajando, Camilo y yo. Yo estaba haciendo lo que él me decía que teníamos que hacer y yo creo que fui muy buena estudiante. Yo creo que hice lo que él me dijo que tenía que hacer, pero yo no tenía una meta. Yo lo estaba haciendo porque sí. Y cuando tú no tienes una meta, yo te quiero decir de todo corazón y humildemente que no vas a llegar a ninguna parte. Porque si tú no sabes para dónde caminar, no tienes la perspectiva de por dónde empezar a caminar. Y entonces, cuando conocí a Carlos Eduardo en su asesoría nos dijo, ustedes tienen que cambiar de PIN. Ahí yo ya había entendido un poquito más el negocio en este momento estaba en platino, a mí ya me habían incluido al negocio, ya nos habíamos casado y empezamos a correr supuestamente por el Esmeralda, pero el Esmeralda era de dientes para afuera. Para mí, en mi cabeza, era por el diamante. Y es que yo miraba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no lo han hecho? Acuérdense, yo tenía una mentalidad de que no me habían dicho que no muchas veces en mi vida, y entonces yo soy hija única, pero mi mamá tiene 8 hermanos, y de ahí han nacido como 50 sobrinos. Entonces yo, la noche que entendí, que hablamos con Carlos Eduardo, yo dije, sí, ellos que crean que es esmeralda, pero yo en mi cabeza yo sé que es diamante, porque ¿dónde voy a poner yo? ¿En cuál pata voy a poner yo a mis 24 primos por el lado de mi papá, a mis 12 primos por el lado de mi mamá, a mis 32 compañeras del colegio, a mis amigos de la universidad? Y a mí no me cabía la gente en las 6 líneas, y entonces yo dije, no, esto es diamante. Y tuvimos retos en esa calificación y ni siquiera llegamos a calificar esmeralda. Me acuerdo que en ese lapso de tiempo yo quedé embarazada, nosotros no nos fuimos de luna de miel cuando nos casamos y entonces decidimos irnos cuando yo tenía 4 meses de embarazo, pues porque ya después las cosas no iban a ser tan fáciles de viajar con niños tan pequeños, entonces nos fuimos para Buenos Aires de luna de miel, un abril, y la meta estaba desde marzo. Y teníamos una pata calificada y 1.500 puntos. O sea, para calificar mínimo platino necesitábamos 2.500 puntos más. ¿Y qué crees que hicimos? Estábamos de luna de miel, 30 de abril, 1.500 puntos, necesitábamos 2.500, segundo mes de calificación. La mayoría de la gente hubiera podido dejar caer la meta, pero yo estaba retada. Yo decía, yo tenía en la cabeza diamante y ni siquiera el platino fundador, por Dios. Hicimos los 2.500 puntos, y ese año pues calificamos, no era segundo mes, mentira, ya estábamos en el fundador. Era como el 7º mes de calificación y calificamos por lo menos fundador y asumimos el compromiso de hacerlo y de comprometernos, así fuera con la meta mínima más pequeña que ellos tenían en la cabeza, porque yo tenía otra, y esa es la invitación que yo te hago. Después vinieron eventos, después yo encontré mi sueño, encontré mi meta, y no me puedes decir a mí que los eventos y las convenciones no te abren la visión y no te hacen entender que aquí puede haber algo para ti, por muy bien que estés allá afuera, porque las goteras se tapan ¿en cuándo? En verano, porque en invierno llueve. Y entonces yo entendí que había algo para mí y ahí ya nos pusimos a trabajar más fuertemente y al final de ese año fiscal terminamos la calificación de platino fundador y nació mi hijo. Y pues con el nacimiento de mi hijo yo estuve un poquitico retirada del negocio, muy al pendiente, pero no en la trinchera trabajando. Camilo les va a compartir un poco lo que pasó en ese periodo. Pues fue muy, ¿se oye? Sí. Fue muy bonito el proceso porque, acuérdense, en mi mente había 7 años de platino. Y a veces como que te cuestionas, ¿qué me pasa a mí? O sea, ya había unos rubíes que han calificado después zafiro, esmeralda, fericata, y como que te miras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no? Si es que yo voy a todo y doy el plan, ¿qué me pasa? Y a veces
no sé por qué, pero adentro de ti como que dudas, como que dices, ¿será que yo sí? O sea, me encanta mi proyecto de vida, todo con este negocio, pero algo pasaba. Y realmente yo creo que todos tenemos un proceso y cuando llegas te das cuenta que hay cosas que faltaba realmente pulir. Y por eso fue muy importante el acople con Leila, porque ella sí me lo dijo, vamos para Diamante. Dijo, vamos a Diamante en 6 meses, y lo decía. Y yo por dentro decía, ¿será que sí? ¿No? Pero me quedaba callado. Por lo menos fui lo suficientemente inteligente para quedarme callado, porque esa inocencia con que ella arrancó el negocio era energía pura para mí. Era otra vez posibilidades, era la posibilidad de lograrlo, de conseguir. Entonces, pues aunque le apuntamos a la esmeralda como meta fijada con los uplines, logramos nada más el platino fundador, pero ya estábamos en ritmo de competencia. Ya estábamos dando planes, firmando gente personal, trabajando las profundidades, haciendo lo que nos decían que teníamos que hacer, muy enfocados y logrando una cosa que yo creo que es muy importante, logrando nuestras victorias privadas. Yo creo que a veces nos enfocamos demasiado en nuestras victorias públicas. Y para mí las victorias públicas es cuando te reconocen como plata, oro, platino, rubí, esmeralda, diamante. Y claro que son importantes, claro que son bonitas, claro que nos llenan el corazón. Pero para mí las victorias públicas únicamente llegan cuando nos acostamos todos los días con victorias privadas. Habiendo oído por lo menos un audio, leído lo que nos corresponde leer, si hay reunión semanal esa semana, pues la reunión semanal, dado por lo menos un plan, hecho una venta de productos, haciendo todo lo que sabemos que tenemos que hacer. Hay veces salen muy bien las cosas, hay veces no salen tan bien. No importa, acostarte tranquilo de lo que sabes que has aprendido, que tienes que hacer, lo haces. Y ya estábamos en ritmo de competencia, dándole. Plan tras plan, tras plan, tras plan. Victoria privada tras victoria privada tras victoria privada. Y arranca año fiscal 2008. Y como estábamos con ese impulso tan grande, quiero hacerte una pregunta. Sin contar la línea calificada, Esmeralda de Fernando y Catalina, ¿cuántas personas crees tú que firmamos lateralmente en el resto de las organizaciones en septiembre, producto de ese ritmo de trabajo? ¿Quién le apuesta a dar un número? ¿Quién da más? Ahí dijeron 50. ¿Quién da más? ¿Quién dijo 100? 100 dijeron allá. ¿Quién da más? ¿Quién dijo 120? ¿Quién da más de 120? ¿250 quién dijo? 150. Ok. En septiembre del año 2008, producto de ese trabajo, y óyelo bien, entraron 4 personas en la organización. Yo quiero llegar a un punto. Gracias. Yo quiero que tú te pongas en el estado mental en que yo estaba, dando planes, dando planes juiciosos. Bueno, un niño recién nacido, pero ya estaba involucrada en el negocio, no podía salir, pero estaba al pie del cañón, como decimos allá. Pero la meta estaba clara, o sea, nos tatuamos esa meta. Teníamos una meta y estábamos con la actitud de hacer lo que fuera necesario. Pero si nos parábamos en septiembre de 2008, uno dice, ¡qué porquería! O sea, dándole con toda, solamente 4 personas nuevas en el grupo lateral y cerrando mes raspando, o sea, 4.554 puntos laterales, si no me falla la memoria. O sea, penitas para mantener tu platino. Pero yo creo que es que nos ocurrió una cosa, lo que yo llamo la ley de la locomotora. Muchas veces tenemos cargas bien pesadas o a nivel emocional o de lastre de este negocio, porque no hemos logrado las cosas en el tiempo que queríamos lograrlas. Y es como una locomotora, entre más peso tiene, más difícil es que arranque o que vuelva a arrancar, más difícil. Pero una vez logras que arranque, ¿qué pasa? No la para nadie, compadre. O sea, tú pones una moneda en el riel de la locomotora y queda plana, plana, plana. Y yo creo que entonces muchas veces, lo que dice ahí, sobrevaloramos lo que podemos lograr en unos cuantos meses, en 3 meses, esperamos demasiado en eso, pero subvaloramos o valoramos demasiado bajo lo que podemos lograr en un año. Pero ahí estábamos nosotros, y de septiembre con solamente 4 personitas nuevas en el grupo lateral y apenas 4.554 puntos de lateralidad, en marzo del siguiente año, 2009, empezamos calificación Esmeralda, no con 3, sino con 4 líneas, buen volumen lateral, y acabando calificación, cientos de personas entrando al grupo. Y fíjate que no estás tan lejos, o sea, estoy en septiembre, ¿no? Septiembre un mes, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 7 meses.
De 4 personas y 4.500 puntos, solamente 7 meses después, arrancar calificación con 4 líneas, que entren cientos de personas y un negocio pues creciendo. Por eso yo te digo, con conocimiento de causa de mi corazón, que si tú quieres, tú puedes calificar a plata en marzo. Y no importa si estás en menos de 1.200 puntos o al 0% este mes, porque no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una determinación sustentada con una meta que tú haces lo que sea necesario para hacerla. Y me nace decirles una cosa, que no lo tomen literal, pero es la actitud. Carlos Eduardo una vez me compartió, él dice, ¿sabe cuándo yo sé que una persona va a calificar a plata? Cuando le pregunto, ¿qué haría usted para llegar a plata? Y él me dice, si tengo que comprar los 10.000 puntos, los compro. Y no me entiendan que tienen que hacer eso, pero es la actitud de que como sea lo haces, de que haces el extra, de que firmas donde tengas que firmar, de que haces el volumen personal que tengas que hacer. Y esa es la actitud y tú lo puedes hacer en ese momento. Acabamos la calificación Esmeralda, entonces el 31 de agosto, dale la siguiente, porfa, del 2009, en la siguiente fotico está pues nuestro reconocimiento y fue muy bonito. Y era un contraste interesante. Por un lado estábamos nosotros, digamos que profesionales, etcétera, y por otro lado estaba una señora de casi 60 años de edad, en un poquitico más de 12 meses, creo que lo hizo en 13, 14 meses, vendedora ambulante, con 2º grado de primaria, escasamente leía y escribía, se ganaba más o menos $150 al mes, y esa señora estaba al lado nuestro, mostrándole a la gente de Bogotá y en general al mundo de Amway que esto no es de razas, ni profesiones, ni apellidos, ni ingresos. Esto es de corazón, esto es de querer hacerlo, esto es de ponerse una meta, ir para allá y cumplirla.